Bienvenida a La Razón Radio. Antonio le saluda. ¿Cómo está, querido Antonio? Muy buenos días. Un saludo para todos quienes nos escuchan a través de la radio La Razón y bueno, gracias por invitación. Así es, diputada, estábamos aquí con mi compañero Rubén hablando, por supuesto, saludando el hecho de que ya se haya viabilizado por fin la ley para las elecciones judiciales, pero estábamos viendo a ver si podíamos hablar de ganadores, perdedores o empate, algo así. ¿Qué diría usted haciendo una evaluación de lo que pasó anoche, diputada? Habíamos sido más que claros en muchísimas entrevistas, conferencias y bueno, hay que hacerlo de nuevo. Este diálogo iniciado por nuestro hermano David Choquehuanca, ¿no?, que ha propiciado generar esta comisión, y habíamos dicho que los acuerdos y el avance que se ha hecho en la comisión íbamos a buscar aprobarlo sin ninguna modificación, ya que este proyecto de ley 144 ha pasado el control de constitucionalidad. Querer modificarlo y demás permitiría nuevamente generar un escenario de tener que consultar o de tener que analizar, y no es la figura que queremos que se dé. En ese sentido, pese a algunas provocaciones de algunos diputados durante la noche, hemos permitido avanzar este proyecto de ley y no empantanar, ¿no? Ahora mismo ya tenemos un proyecto de ley aprobado con sus 42 artículos, con sus 5 adicionales y una disposición final, que ya habla los tiempos, las calificaciones, en qué momento se va a entregar, cuáles son los requisitos, bueno, todo, y los tiempos que va a tener en este caso el tribunal, ¿no? Podríamos hablar de ganadores y perdedores, más me voy a enfocar en decir, anoche nos repitieron muchísimas veces, ¿no? Los luchistas no permitieron las elecciones, Lucho Arce no permite las elecciones. Escucha, nosotros aprobamos el reglamento en marzo del año pasado, basándonos en las anteriores 2 elecciones que se ha llevado a la cabeza del expresidente, que se han hecho con reglamentos. Pero nuestro reglamento, casualmente, ha sido observado, siendo que era tal vez hasta más flexible que el mismo reglamento que hizo en su momento la asamblea anterior. Nos dijeron que tenía que ser a través de ley y aprobamos una ley corta. Una ley corta que fue planteado una acción de inconstitucionalidad y nos dijeron que no podíamos hacer ley corta con simple mayoría, que debería ser aprobado por 2/3. O sea, y una acción de inconstitucionalidad no es lo mismo que un recurso de queja que sale en 2-3 días, un pronunciamiento. Una acción de inconstitucionalidad que lastimosamente tomó tiempo de 80 días. Y la otra acción anterior a la resolución, otro tanto. Entonces, nos ha perjudicado en poder avanzar. Solo para aclarar a la población que es mentira cuando dicen los luchistas no quisieron. Nosotros pusimos que incluso los actuales no se vuelvan a presentar, y así uno de los motivos por el cual nos han planteado la acción de inconstitucionalidad, del cual emana la sentencia 0060, donde dice van a hacerlo, pero a través de ley, pero además van a poder participar los actuales magistrados, pero además los políticos pueden renunciar prácticamente hoy día a presentarse mañana. O sea, lastimosamente cuando dicen este gobierno en contubernio con el tribunal ha retrasado, hay que recordarles que ellos fueron los que a través de una sentencia nos obligan a hacer una ley con 2/3 cuando la asamblea, ninguna línea política, a diferencia de la gestión de Evo Morales, no tiene 2/3. El MAS no tiene 2/3, Creemos no tiene 2/3, Comunidad Ciudadana no tiene 2/3, pero pese a eso hay que valorar el avance que ya se tiene, ¿no? Aquí el único ganador tiene que ser el pueblo, el único ganador tiene que ser la transparencia, y creo que con esa acción, con esa actitud es que estamos avanzando. Diputada, ahora hay mucha susceptibilidad de parte, sobre todo en la oposición, de decir, y bueno, le dimos luz verde a las elecciones judiciales, pero queda pendiente la prórroga, queda pendiente qué hacemos con las actuales autoridades, ya cumplieron su función. Estos proyectos de ley, el 073 y el 075, quedaron pendientes. Anoche no se dijo cuándo se va a tratar puntualmente. En fin, hay esa susceptibilidad. ¿Qué nos dice sobre eso, diputada? Sin embargo, más allá de poner o no poner fecha, y todos quienes hemos intervenido, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, ha dejado más que claro de que se va a respetar el acuerdo.
El acuerdo dice aprobación, ¿no? Tratamiento y aprobación de la ley 144 en su primer punto de acuerdo. En el segundo dice aprobación, no dice aprobación, dice tratamiento de la ley 073 y 075, y también ahí aclara y dice previo haber aprobado por lo menos 4 de los proyectos que están en el punto número 3. Un tratamiento de ley no es lo mismo que hablar de una aprobación de una ley. Si es inconstitucional, si va fuera de las normas, si no cumple la técnica legislativa, si no tiene los procedimientos que tienen que llevarse a cabo para aprobar una ley, puede ser tratada, mas no aprobada. ¿Cuántos proyectos de ley nos ingresan? Yo tengo en mi comité, soy parte de un comité. En mi comité tengo 93 proyectos de ley, y de manera que he ido revisando estas últimas semanas, la gran parte de proyectos de ley han sido presentados por presentar, y lastimosamente, pese a que intentemos hacer que sí sean viables, no son viables. Nosotros tenemos que actuar siempre lo más apegados posible a la Constitución. Ante la situación de la prórroga, y yo siempre me pregunto, y me gustaría, ¿no? Ya, renuncian todos. ¿Qué le digo a la población para darle certidumbre a estos 7, 8 meses? No puedo ni siquiera pensar en que los decanos se van a sentar en el lugar de autoridades electas. Es como que yo quiera subirlo a mi asesor en calidad de diputado, sin haber sido electo, sin haber sido la decisión de la población. Entonces, pese a tener una situación bastante atópica, ¿no? Existen sentencias que de alguna manera nos dan ya un marco legal. Nosotros, primero que tenemos que obedecer una sentencia, eso es así de clarito. No nos vamos a someter o no nos vamos a arriesgar a que mañana entremos presos por incumplimiento o desacato, ¿no? A sentencias constitucionales. Por otro lado, ¿no? La ley 073 y 075 van a ser tratados, ¿no? Seguramente yo por lo menos, miren, no conozco mucho el fondo de cuáles son estas leyes, porque lastimosamente no ha llegado a pleno, no soy parte de las comisiones ni de Constitución ni de Justicia, pero estoy buscando que me lo pasen para poder leerlo y opinar al respecto y tener mi postura también al respecto, ¿no? Ahora, pero me dice, diputada, le estoy entendiendo que antes de estos 2 proyectos tienen que tratarse otros 4. Ese es el compromiso al que se ha llegado, y seguramente estos 4 tienen que ver, por ejemplo, con los créditos que están pendientes. Exactamente, es cuestión solamente de leer, ¿no? el acuerdo firmado, y establece claramente la ruta que se tiene que seguir. En este caso, a ver, ¿lo leo? Sí, adelante. El punto número 2 dice, respecto a los proyectos de ley 073, 075, los mismos serán tratados. Anoche nos decían, ustedes han aprobado que van a aprobar. No, dice, van a ser tratados. Eso implica de que van a pasar por todos los procedimientos legislativos, y si es que son sujetos a ser aprobados, lógicamente ingresarán a la Cámara. Dice, serán tratados por tiempo y materia en la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144. Significa que en el siguiente orden del día de la siguiente sesión tienen que ingresar. Y de al menos, dice, ¿no? Y de al menos 4 proyectos de ley indicados en el punto número 3. Entonces, por eso dice, a la sesión de aprobación del proyecto de ley 144 y de al menos 4 proyectos de ley indicados en el punto número 3. Entonces nos está dejando claro la ruta, ¿no? Nosotros tenemos que aprobar 4 proyectos de ley para luego tratar el 073 y 075. Pero dentro del orden del día de la siguiente sesión deberían entrar los 4 primeros proyectos de ley y luego los 2 siguientes proyectos de ley, que serían el 073 y 075. Vamos a suponer, diputada, de que los primeros 4 proyectos también son importantes para el país. El Ministerio de Economía los está reclamando desde el año pasado, por tanto podríamos pensar de que todo se va a hacer con celeridad. Es que todos los proyectos de ley que llegan ya a plenario es porque hemos visto que son prioridad. A diferencia del 073 y 075,
los proyectos de ley que se indican al punto número 3 ya tienen informe de comisión, ya han cumplido las técnicas legislativas, ya ha sido devuelta las consultas que se han realizado en su momento con el informe de viabilidad. Por tanto, cuando hablamos de electrificación, que es uno de los proyectos de ley que está en mesa, cuando hablamos de la ampliación del teleférico, estamos hablando de los 6 carriles que tiene muy necesario el Alto y demás, lógicamente son prioridades, además son, me atrevo a decir, hasta más importantes que hablar de la misma elección judicial, que a poco o a nadie le interesa, porque no nos vamos a mentir tampoco de que la gente le da lo mismo que magistrado tiene, pero sí le importa que sus carreteras no estén llenas, que se permita la transitabilidad, les interesa que se amplíe ahora mismo el teleférico para poder llegar a lugares donde quizás todavía siga habiendo embotellamiento, nos interesa llegar con electricidad a barrios, comunidades, distritos bastante alejados que hasta ahora no cuentan con electricidad, cumpliendo siempre nuestra Agenda 2025, ¿no? Que era poder llegar a más del 90% con atención de servicios básicos y demás. Entonces, lógicamente son prioridad, son gente que más allá de, es más, ni siquiera está enterado de lo que sucede porque no tiene corriente. Entonces necesitamos atender, y creo que todas las leyes son prioritarias para alguna región, para alguna zona y para algún departamento.